En la clase anterior estuvimos hablando del sistema de frenos del vehículo, pero el tema quedó incompleto. Vamos a terminarle en esta clase. Y ahora vamos a hablar de los cuidados y mantenimiento que requiere el sistema de frenos. En primer lugar, sabéis que los frenos de nuestro coche actúan generalmente por medio de un sistema hidráulico, es decir, hay un líquido de frenos y habrá un depósito donde está ese líquido de frenos. Depósito que vemos en pantalla y que es un botecito de plástico transparente y podemos ver el nivel que tiene ese líquido. Bueno, pues el nivel del líquido, lógicamente, tiene que estar siempre entre el máximo y el mínimo. Si ese nivel desciende, ojo, que el coche está entonces perdiendo el líquido de frenos muy posiblemente. Lo primero será rellenar el depósito para alcanzar de nuevo un nivel admisible y a continuación llevarle al taller para que busquen por qué razón pierde el líquido de frenos. También hay que tener en cuenta que las pastillas y los discos se desgastan y habrá que sustituirlos por pastillas y discos nuevos cuando se hayan desgastado. Pero vamos a ver cómo es realmente eso de las pastillas y los discos del freno. Bueno, este es un disco de freno, la parte circular. Como veis, tiene 4 tornillos en la parte delantera. En esos 4 tornillos iría enganchada la rueda, de forma que cuando la rueda da vueltas, ese disco metálico también gira con ella. O sea que si frenamos el disco metálico, frenaremos la rueda. Pues bien, imaginemos que la rueda está girando en el sentido que indica la flecha. Esta pieza que vemos señalada con la flecha azul es una pinza que cuando nosotros pisamos el pedal del freno recibe la fuerza de nuestro pie y pellizca al freno por ambos lados, de forma que lo sujeta, lo frena y al frenar el disco frena la rueda. La presión que nosotros hacemos en el pedal del freno llega hasta esta pinza por este tubo que se observa aquí y que marcamos con flechas rojas. Este tubito es lo que se llama latiguillos. Por ahí llega el líquido, aprieta en la pinza sujeta al disco y el coche frena. O sea que los elementos que se desgastan cuando frenamos serían el disco de freno, que aquí pintamos de color verde, cuando las pastillas de color amarillo en este dibujo le presionan. Se desgastan las pastillas y el disco. Y aquí vemos un juego de 2 discos de frenos y 4 pastillas. Cada disco llevaría 2 pastillas, una en cada lado, porque le presionan por ambos lados. Estas son las piezas que habría que cambiar cuando se desgasten. Y ahora pasamos a hablar de las averías de los frenos. En primer lugar, tener en cuenta una pregunta del examen. La causa más frecuente de que las ITV sean desfavorables o negativas es el fallo de los frenos. Y nosotros podemos percibir el fallo de los frenos de varias formas. En primer lugar, podemos sentir un tacto esponjoso al pisar el pedal, pues un tacto esponjoso puede significar que hay aire en el circuito hidráulico. Habría que llevarlo al taller para que sacasen el aire del circuito. También puede tener el defecto de que el pedal tenga un recorrido excesivo. Eso podría significar pérdida de líquido de frenos. También puede ocurrir que se desvíe cuando frenamos, o sea que al pisar el pedal de freno el coche se tuerza hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso puede ser debido a una diferente presión en las ruedas de un mismo eje. Si la derecha tiene menos presión, al frenar el coche torcerá a la derecha porque esa rueda tiene más contacto con el suelo. Y también es muy importante recordar que es posible la pérdida de eficacia tras pasar un charco, porque al pasar el charco, si los frenos se mojan, pierden adherencia las piezas y, lógicamente, dejan de frenar. Recordemos, eso sí, que esto sería una pérdida de eficacia nada más que mientras están mojados, temporal. En cuanto los frenos se sequen, volverían a frenar con normalidad. Bueno, a todo esto, ¿qué debemos hacer si el vehículo se queda sin frenos? Bueno, pues si el vehículo se queda sin frenos, en primer lugar, probaremos a pisar y soltar varias veces el freno, lo que se llama bombear, pisando y soltando a ver si conseguimos que frene. En segundo lugar, utilizaremos el freno motor, es decir, cambiaremos a una marcha inferior para que vaya reteniendo. Si vamos en cuarta, cambiaremos a tercera y después a segunda. Y después, incluso si es posible, pondríamos la primera para intentar retener con el motor todo lo que el freno no nos está frenando. Incluso, si es necesario, nos apoyaríamos en el freno de estacionamiento, es decir,
Tiraríamos, eso sí, con extrema suavidad del freno de mano. Tiraríamos con extrema suavidad porque ese freno tiende a bloquear las ruedas, y si bloquea las ruedas tendríamos el derrape y la pérdida de control del vehículo. Por lo tanto, el freno de mano sí, pero con mucha suavidad. También buscaríamos una vía ascendente, es decir, meternos en cuesta arriba. Así el coche, por su peso, tendería también a perder velocidad. Y ya como último recurso a la desesperada, buscaríamos colisionar contra algo para detener el vehículo, pero no colisionar de frente, por supuesto. A ver si vas a ir contra un árbol para parar el coche, eso sería una locura. Lo suyo es rozar lateralmente contra lo que tengas en el costado, ya sea la ladera de la montaña, la barrera de la carretera, etc. Y si estás en ciudad, pues rozar contra los coches aparcados. Eso sí, si rozas contra 4 o 5 coches aparcados y consigues detener el vehículo, en cuanto lo detengas, echa a correr que vienen los dueños. No, bromas aparte, en este momento se trata de detener el vehículo como sea, y rozar contra un lateral sería dentro de todo una forma menos peligrosa. Y ahora vamos a hablar de la suspensión del vehículo. Vamos a ver, imaginemos una carretera, un suelo liso, plano y un pequeño bultito en el suelo, una piedra, un bache, lo que sea. Si lanzamos una pelota rodando por el suelo, al llegar al bultito, la pelota se levanta del suelo y comienza a dar botes, pom, 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 y se nos va. Vale, hace contacto con el suelo de vez en cuando. Bueno, pues recordemos que una rueda es caucho relleno de aire, o sea, igual que una pelota. En principio se comportaría igual. La rueda, al llegar al bulto, se levantaría del suelo e iría rebotando pom, pom, pom de un lado a otro. Total, la mayor parte del tiempo estaría en el aire, separada del suelo. Si queremos frenar, solamente frenaría en los puntos de contacto con el suelo, y la distancia de frenado sería enorme. Entonces, lo que hay que hacer es evitar que la rueda rebote. Bueno, pues precisamente el sistema de suspensión lo que hace es que la rueda se mantenga pegada al suelo. Es decir, nada más pasar el bulto, la rueda llega al suelo y se mantiene en contacto con él. Y así ya continúa, para que el freno actúe en todo momento. Por eso, un sistema de amortiguadores en mal estado aumenta inmediatamente la distancia de frenado, porque no tiene una buena adherencia a la calzada. Además, al tomar una curva, imaginaos lo que serían los rebotes. El peligro de salirse de la curva aumenta una barbaridad. Así que el objetivo de la suspensión no es mejorar el confort de los ocupantes, que también mejora, pero lo importante no es eso, como tampoco es eliminar vibraciones de las piezas, aunque también mejora, pero lo importante es mejorar la adherencia del vehículo, mantener su estabilidad, mantenerle pegado al suelo. Y las cosas que más perjudican al sistema de suspensión, causando su deterioro, es sobre todo la forma de conducir, frenazos, volantazos, en fin, lo que es forzar a los muelles y la amortiguación a que actúen violentamente. El sistema de suspensión se compone de un muelle en cada rueda del vehículo. Ese muelle permite que la rueda oscile arriba y abajo. Pero para que no rebote, lleva dentro del muelle, o al lado en algunos casos, pero generalmente dentro, un amortiguador. Este amortiguador lo que evita es el efecto rebote precisamente. Permite que oscile pero sin rebotar. Gracias a ello, la rueda se mantiene pegada al suelo y nuestra distancia de frenado es la mejor posible. ¿Y cómo sabemos nosotros si la suspensión, si los amortiguadores de nuestro coche están en buen estado o no? Bueno, pues vamos a ver. Cuando frenamos un coche, el morro tiende a inclinarse hacia adelante, porque el peso va hacia adelante. Es normal que tenga una pequeña oscilación, que el morro se incline levemente. Pero si los amortiguadores están en mal estado, el morro se inclinaría mucho y la parte de atrás del coche se levantaría claramente del suelo. Por lo tanto, una pequeña oscilación al frenar es correcto, es normal, pero si el morro se inclina mucho hacia abajo al frenar o la parte de atrás se levanta mucho del suelo, eso es síntoma de que los amortiguadores están en mal estado, o sea, nuestro coche tiene demasiada oscilación. También lo notaríamos al tomar las curvas, porque también se inclinaría el coche de una manera excesiva hacia los lados. Todo ello nos indicaría que debemos cambiar los amortiguadores por unos amortiguadores nuevos.
Y siguiendo con los elementos de seguridad activa del vehículo, llegamos a las luces, que son elementos de seguridad activa porque nos ayudan a evitar accidentes. Las luces sirven para dos cosas. Por un lado, sirven para ver, para que veamos por dónde conducimos. Y además también sirven para ser vistos por los demás. Bueno, dentro de las luces hay que tener en cuenta un par de cosas. Primero, las lámparas de xenón, que son unas luces que tienen un cierto tono azulado y dan mucha claridad, hacen que la visión durante la noche sea muy parecida a la visión de día. Son unas lámparas buenas, iluminan mejor la carretera, con lo cual consiguen que el conductor haga menos esfuerzo para ver en la oscuridad, es decir, reducen la fatiga ocular. Y además reducen la probabilidad de deslumbrar a los demás. O sea que son luces muy buenas, se mire como se mire. Pero sobre todo, acordaros de cara al examen que reducen la fatiga ocular. Ahora vamos a hablar de las luces adaptativas. Estas luces consisten en un sistema que hace que el haz luminoso de los faros, o sea, lo que iluminan, se orienta en función del giro del volante, mejorando la visibilidad sobre todo en las curvas porque enfocan hacia donde torcemos o en las intersecciones. Esto es lo que se llama luces adaptativas. Y ahora vamos a hablar de las luces diurnas. Sabéis que las motocicletas están obligadas a llevar encendida, tanto de día como de noche, la luz de corto alcance. ¿Por qué? Porque de frente se les ve venir mucho mejor si vienen con esa luz encendida. Bueno, pues lo mismo es aplicable a los coches. Si un coche circula con la luz encendida durante el día, en cualquier circunstancia de visibilidad será más visible para los demás vehículos. Por eso se aconseja llevar encendidas las luces también durante el día. De hecho, algunos coches ya llevan unas bombillitas especiales en el faro para su utilización durante el día. Y conviene recordar que se estima que si se utilizasen durante el día las luces en España, nos podríamos ahorrar unas 200 vidas al año. O sea, sí, es una medida de seguridad importante. Es conveniente llevar las luces encendidas durante el día. Y la luz diurna es precisamente esa luz que lleva el coche preparada para esto. Y esto es lo que se llamaría luz diurna. Bueno, y para acabar este capítulo vamos a hablar de los últimos sistemas de seguridad activa que han aparecido en el mundo del automóvil. El primero es el control de estabilidad, que se llama también ESP, y consiste en que cuando el vehículo comienza a derrapar, el sistema toma el control del coche, actuando sobre el freno y la tracción de cada rueda, y evita el derrape. En ese momento a ti te desconecta prácticamente y él se encarga de todo. Otra cosa es el control de tracción, que también se llama ASR o TCS, y consiste en que cuando alguna rueda patina por girar con demasiada potencia en ese momento por un acelerón fuerte que le has pegado, el sistema actúa sobre el freno o sobre el motor para reducir la potencia y recuperar la tracción. Y por último tenemos los limitadores de velocidad, que pueden limitar automáticamente la velocidad máxima a la que circulamos, o incluso mantener una velocidad que le indicamos sin necesidad de que nosotros vayamos pisando el acelerador o el freno. Le marcamos una velocidad y él se mantiene, por ejemplo, eso a 80, llega una cuesta y él acelera más. Llega una bajada, él frena y mantiene los 80 aunque nosotros no hagamos nada. Esos son los limitadores de velocidad. Y con esto finalizamos la clase de hoy.